Que viva nuestro productor. Sí, mucho. Yo he conocido a tu familia escalonadamente. Yo arranqué por Sandra, en un momento aislado, a quien además de eso quiero tener sentado donde estás tú. Luego la vida me llevó por cuenta de SmartFilms y todo esto a conocer a Pipe, que es, yo quiero un Pipe para mí en la vida. Y luego te conocí a ti y yo fui uniendo los puntos. O sea, una de estas cosas sí es como las otras. Y a César también lo Ya, conociste. ya, no, ya César, por supuesto. O sea, César, él ya fuera de Colombia. Fíjate que sí. Y yo dije, algo pasa en esa familia. Algo tiene que pasar en esa familia porque ustedes realmente, después de verlo, son supremamente unidos, son supremamente hermanos y además todos son muy talentosos, cada uno en líneas distintas. ¿Qué pasaba cuando ustedes estaban chiquitos en la casa? O sea, no había nadie. No, al contrario, yo no sé, yo sí es que creo que mis papás eran demasiado, mis papás eran el top. O sea, de verdad tener unos papás así hacen que pues el resultado sea una familia como la que yo tengo. Y se va sumando, ¿no? Porque obviamente mis hermanos, Hugo, que tú no lo conociste porque Hugo se murió hace 10 años, como hermano mayor, él de verdad era de los 5, él era el top, era el top. Entonces yo creo que se va sumando, ¿no? Los papás y después el hermano mayor y después el otro hermano. Y yo creo que Pipe es la consecuencia de toda esa cadena y para mí Pipe es el top del top del top. Precisamente por eso, porque se suman todas las personalidades de esa familia que comparte y que está ahí unida, pero cada uno va aportándole al que sigue todo lo del otro. Entonces va generando como... Bueno, tú eres buenísima de escribir. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié actuación. Ok, pero me imagino que tus ensayos sobre teoría deben ser buenísimos porque es muy buena teorizando. ¿Ah, sí? Pero ahora yo creo que me lo lleves a un ejemplo. Háblame de un ejemplo, momento de tu vida de infancia que digas hoy en día, pucha, qué machera haber vivido en esa casa. Ay, no, pues las navidades. Bueno, los domingos, por ejemplo. Un domingo en mi casa, cuando mi mamá y mi papá vivían. Un domingo en mi casa, no importaba que estuviéramos... ¿quieres de infancia o ya más grandecitos? De infancia. Ah, bueno, de infancia. Bueno, eso es desde infancia. Mi mamá todos los domingos nos hacía caldo de papa. Entonces el desayuno era pasara lo que pasara, estuviera en Guayabado el que estuviera en Guayabado, teníamos que estar compartiendo y todos llegábamos desde toda la vida, o sea, desde mi infancia hasta que mi mamá murió. Yo recuerdo, a menos que yo estuviera viviendo afuera o fuera una cosa excepcional, los domingos eran sagrados, sagrados el desayuno en familia con mamá. Entonces creo que esa sensación de mantenernos unidos y de hacer que pasara lo que pasara, le dedicáramos un momento a esa unión familiar, hizo que nosotros seamos tan unidos hoy en día. Gracias a esos domingos familiares de toda la vida, mi mamá logró que nosotros no fuéramos esos hermanos que se dejan de ver años y que no tienen comunicación, sino al contrario, que nos cuidáramos, nos protegiéramos y estuviéramos ahí el uno para el otro siempre. ¿Y eran artistas sus padres? Mi mamá, yo siento que fue una actriz frustrada. Entonces siento que mi mamá no pudo ser lo que nosotras llegamos a ser y ella un poco nos dio... ¿Pero lo intentó? ¿Hubo algo? Yo creo que sí, cuando cuando contaba Pero sus chiquita, anécdotas pero de no era un oficio de chiquita. ella, o sea, ustedes no vieron eso como oficio. No, nunca lo vimos, Ni tu papá. ni mi papá. Ella lo contaba como anécdotas de juventud que ella quería. Entonces yo creo que un poco esa energía ella la mandó sobre todo en Sandra y en mí, ¿no? Las niñas. Además, la historia es muy linda porque mi mamá, cuando quedó embarazada de mi primer hermano, ella después quería tener la niña y quedó embarazada y tuvo otro niño. Y mi papá le dijo, no, ya no más. Hasta aquí va, no podemos tener más hijos. Y mi mamá sí o sí quería una niña, sí o sí quería una niña. Y ella cuenta la historia que ella, las anticonceptivas, mi papá se las daba en la mañana y mi mamá las cambiaba por aspiriníticas, como por pasticas, y le decía, sí, ya me la tomé. Bueno, en esa época no sé cómo funcionaba, pero mi papá la obligaba a tomarse su anticonceptiva para no tener más hijos. Y mi mamá sí o sí quería a la hija y quedó embarazada de su tercer bebé. Yo hoy en día siento que mi mamá rezó tanto porque fuera una niña que Sandra venía siendo un niño y los rezos hicieron que ella cambiara en el embarazo porque la personalidad de Sandra es totalmente pues masculina. Entonces yo le mamo gallo a Sandra con eso. Y obviamente yo sí fui el descache y ella
mi mamá, años después que le hicieron una cirugía de corazón abierto, me confesó que había tratado de abortarme, porque pues ya no podía tener más hijos, ya 3 hijos era... Pero entonces a lo que vi es que ella estaba obsesionada con tener hijas, porque siento que ella quería como que toda esa energía que ella no pudo lograr artísticamente, mandárnosla a Sandra y a mí. Entonces sí siento que ella es un poco culpable sobre todo de Sandra y yo en lo que nos dedicamos en la vida. Bueno, pero es que la pregunta la hice realmente porque sí hay unas cosas ahí especiales. Y es que si tu mamá no era actriz, ni bailarina, ni artista, y tu papá tampoco, sí habla muy bien de ellos que ustedes hayan tenido Pipe siendo músico, tú siendo actriz, Sandra, actriz, bailarina, todo esto. Tenían que ser especiales tus papás, porque da mucho miedo, o sea, sobre todo cuando tú estabas chiquita, daba mucho más miedo que fueras a salir actriz y no médica, por favor. Por favor, mi papá era abogado y mis 2 hermanos, los grandes, César es abogado y cuando pues las 2 hijitas quieren ser artistas, lo lógico es no. Yo sí recuerdo en algún momento cuando yo estaba en el colegio, tal vez que va a estudiar y no, yo quiero ser actriz, tal vez sí por ahí llegó, pero chévere ser actriz, pero estudie algo más. La ventaja mía, o por lo menos en mi caso, es que yo no tuve tiempo, porque yo a los 15 años empecé a trabajar como actriz y empecé a ganar dinero y empecé a ayudar en la casa. Entonces, digamos que ese discurso de estudia algo más porque es que de actuación no se vive, digamos que yo se los quité rapidito porque yo ya a los 15 años pues ya tenía trabajo. Entonces, digamos que no... ¿En qué trabajas? En Padres e Hijos. Ese fue mi primer personaje. Buen actor colombiano que se respete, por allá pasó. Exactamente. Sí, claro, por ahí. Claro. Mucho honor, porque eso sí que me enseñó, Dios mío. El que pasó por ahí tuvo la mejor escuela. Entonces, digamos que el discurso de estudia algo más para que la actuación sea un hobby, porque uno no vive de actuación, yo lo rompí muy rápido porque yo empecé a vivir de actuación muy jovencita. Entonces... pues no di cabida a que no podía vivir de eso. Pero sé que es una excepción. Casi todos los padres quieren que los hijos tengan algo seguro. Pero de todas formas, lo que yo vi, por ejemplo, con Sandra decidió ser actriz, obviamente antes que yo. Sandra es mayor que yo. Y yo de alguna manera soy la consecuencia de la hermana menor que quiere hacer lo que hace la hermana mayor. Yo me acuerdo, tengo la imagen de Sandra haciendo una obra de teatro en el colegio, yo con 8 años, viéndola en el colegio, y yo aluciné viendo a mi hermana en un escenario, y yo lo único que pensaba, yo también quiero hacer eso, yo también quiero pararme en el escenario y también quiero ser actriz. Entonces, Sandra fue la que de alguna manera me abrió a mí las puertas, tanto así que... a ella sí la metieron a una escuela de actuación y todo, y yo de chiquita a veces la acompañaba a las clases, y en uno de esos acompañamientos, Jaime Botero, que era el maestro de Sandra, me vio viendo una clasecita y le dijo a mi mamá, a su otra hija también le gusta y la voy a becar, y a mí me becan en la Charlotte para estudiar actuación. Entonces digamos que Sandra fue la que siempre abrió las puertas para mí. Mira, tú dirías, esta es pura pregunta, ahorita más tarde viene la pregunta de Germán, la más importante del podcast, que es la sección de Germán. La estoy preparando. O sea, ahorita viene, pero esta se parece a esa sección. Lo voy a robar un poquito, ojalá no sea que usted tiene la primera. No, seguramente que no. Pero es una pregunta bien idiota, pero necesito que me contestes así sea un insulto. O sea, mi pregunta va a ser... No, esta es bien idiota. ¿Tú eres feliz? Mira la pregunta tan cretina que te acabo de hacer, pero yo llevo un sentido con esta pregunta. ¿Tú eres feliz? Sí. Ok, listo. Es lo que quería saber. Definir felicidad, ahorita no lo vamos a hacer, pero entendemos que estás bien con tu vida. Sí. Te gusta vivir, te gusta respirar, te gusta levantarte, eso te gusta. Y entonces ahí va. Estoy leyendo desde luego lo que me dices en este instante, que vienes de un hogar ciertamente muy tradicional, ¿no es cierto? No estoy juzgando ni nada, estoy describiendo. Ahorita llegamos a las deducciones y conclusiones. Por lo pronto, vienes de un hogar muy tradicional. Hogar al que, a la luz de muchas de las visiones de hoy, podríamos llamar un hogar patriarcal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, eso de que mi papá le daba el permiso a mi mamá. O sea, más. No te estoy criticando. Mi papá obligaba a mi mamá. Ni más faltaba. Total. O sea, para mí, patriarcal en este caso no tiene ningún calificativo. Es una descripción. Total. Porque puede ser patriarcal estupendo. Sí, ¿no es cierto? Sí. Hoy en día tienes un hogar tradicional. Tradicional es que vives en la casa con el señor, que es tu esposo, que te quiere mucho, me consta, y vives con las 2 niñas, papá, mamá y el perrito y el gatico. O sea,
el modelo Sí. tradicional de hogar, ¿no es cierto? Sí. A mí, y esto es una observación personal, me pareces una mujer tradicional. ¿Sí? Claro, en un sentido Sí. muy profundo de la palabra. Sí. O sea, una mujer muy tradicional es, te decidiste casar, te Sí. decidiste tener hijos, vas y los llevas al colegio, en tu casa se desayunan a las 8 de la mañana y no a las Total. 9 de la noche, ¿no es cierto? Toman leche clean y no marihuana, ¿no es cierto? O sea, eres tradicional. No, mentira. No, sí, es que tradicional tampoco es un adjetivo malo ni bueno, por favor, es una no, decía, característica. era por la leche clean. Ah, No, ok. pues sí. Bueno, Es pro leche. tienes 2 hijas, ya, yo las conozco, una adolescente en la FIFA de la adolescencia, ella está en las grandes Ay, ay, ligas, ay. y tienes una que está en ligas menores todavía, está jugando en el Olaya de la adolescencia, pero ya llegará al camping. Bueno, y además de eso eres una mujer contemporánea, eres una mujer exitosa, eres empresaria, eres libre, como ciertamente lo dices, se te siente, se nota, y estás educando a 2 niñas. Ujú. Todo este zancocho que te estoy poniendo, ¿cómo lo implementas en una política de educación en un mundo en el que todo eso que tú tienes aparentemente no funciona?